Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén, por favor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice la bendita palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos agradecidos, mi Dios. Nos acercamos delante de tu trono de gracia, mi Dios. Primeramente, Señor, dándote gracias por esta nueva oportunidad, Señor, por el llamamiento, por el escogimiento, Señor, porque tú viste algo diferente en nosotros, mi Dios, y nos has llamado, Señor, como dice tu palabra, de un camino, Señor, de tinieblas a un camino de luz, Señor. Nosotros que antes no éramos pueblo, mi Dios, a ti te ha placido traernos, Señor, a tu bendita presencia y escogernos como pueblo. Te damos muchas gracias, Señor. ¿Cómo pagar tanto favor? ¿Cómo pagar tanta misericordia, Señor? Porque ciertamente tú no miras como mira el hombre y tú has visto algo diferente en nosotros, mi Dios. Por eso te agradecemos, por eso te alabamos, te bendecimos, Señor. Y qué mejor, Señor, que estar en tu casa, escuchando tu palabra, Señor, estando en tu presencia, Señor, porque así como decía tu siervo David, es mejor un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Te damos muchas gracias y en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú nos hables a través de tu buena palabra, Señor. Que tú pongas, Señor, la palabra que cada uno de nosotros necesita, mi Dios, pero que no seamos, mi Dios, oidores olvidadizos, sino que esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor, caiga en buena tierra, mi Dios, y empecemos a dar esos frutos que tú quieres de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y te suplicamos que sea tu bendito Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando, Señor, a través de nuestro oído, Padre. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, mi Dios, pero no tan solo, Señor, dispuestos a oír esa palabra, Señor, sino a ser hacedores de esa palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bueno, ahora sí pregúntele al de al lado. ¿Tú qué eres en el Señor? A ver. Al de atrás, ¿tú qué eres en el Señor? ¿Ustedes qué son en el Señor? ¿Qué son en el camino del Señor? Guerreros, pueblo escogido, ¿qué más? Por allá, ¿qué son en el Señor? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más somos para el Señor? Linaje escogido. Por allá atrás, ¿qué son en el Señor? ¿Por qué están aquí? ¿Son invitados? ¿Son hijos de Dios? ¿Qué son? ¿Verdad? Bueno, hoy vamos a ver cómo ser lo que soy. Cómo ser lo que la palabra del Señor dice que yo soy. Porque aquí leímos, ¿verdad? Que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Eso es lo que nos da una identidad en el camino del Señor. Esas características que dice la palabra. Dice que antes caminábamos en tinieblas, mas sin en cambio el Señor un día
tuvo misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos trajo de esas tinieblas a su luz admirable, dice la palabra del Señor. ¿O cuántos de aquí fueron traídos de otra manera? ¿Verdad? Luego dice que antes no éramos pueblo, mas ahora somos un pueblo y no somos cualquier pueblo. Somos un pueblo escogido de parte de Dios. Qué bendición tan grande que el Señor nos haya escogido, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que Él no mira como mira el hombre. Y quizá para los de afuera, quizá aún para nuestra propia familia no valíamos nada. Nadie daba un peso por nosotros, ¿verdad? Pero el Señor dio algo más, algo precioso, algo único. Dice que dio a su Hijo, a su único Hijo, a que viniera a morir por ti, por mí y por todo aquel que lo recibiera como su Señor, como su Salvador, ¿verdad? Pero qué responsabilidad tan grande es ser pueblo de Dios. ¿O creen que es algo fácil? No, ¿verdad? El ser pueblo de Dios trae muchas bendiciones, amén, pero también trae muchas obligaciones de nosotros hacia el Señor. ¿Y cuántos de aquí realmente estamos caminando como ese linaje escogido? ¿Cuántos estamos caminando como reales sacerdotes? ¿Cuántos estamos caminando como una nación santa? ¿Cuántos estamos caminando como un pueblo adquirido por Dios? Porque ¿cuántos de nosotros podemos decir, sí, soy cristiano, sí, voy a la iglesia, sí, es más, yo soy del grupo de oración, es más, yo profetizo, yo tengo un cargo ahí en la iglesia, pero eso no es sinónimo de que seamos lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Porque quizá tenemos un concepto diferente de nosotros, de lo que Dios tiene. Y vamos a ver un poquito qué significa linaje escogido. Linaje es la palabra 1085, es la palabra genos. Y el significado es la raza, muchos individuos de la misma naturaleza, el tipo, la clase, la generación. Y la palabra escogido es la palabra 1588, ekletos, ekletos, que quiere decir seleccione, por la implicación favorito, escogido, electo. Entonces, vean qué hermoso que el Señor nos ve como una raza escogida, que nos ve como individuos, como una clase electa, una clase escogida. El Señor no nos ve como del montón. Para Dios somos un linaje escogido, somos de lo mejor para Él. Como les decía, a lo mejor para el mundo somos lo peor, pero para Dios somos escogidos. Para Dios somos importantes. Para Dios somos una raza, somos individuos. Somos una generación que el Señor está buscando. Amén. Luego dice que somos un real sacerdocio. ¿Qué significa real? Es la palabra 934. Basileios, con B de bueno, que quiere decir real, regio. Y sacerdocio, 2406. Y era teuma, se escribe H-I-E-R-A, teuma. Quiere decir el orden o cuerpo de sacerdotes, la fraternidad sacerdotal. Entonces vean cuán importantes somos para Dios, que nos ve no tan solo como un escogido más, nos ve como un cuerpo de sacerdotes, reales, regios, escogidos. Amén. Luego dice que somos una nación santa. Aquí la palabra nación es la 1484, etnia, que quiere decir una tribu, una raza, una nación, unas personas, un grupo. Y santa es la palabra 40, agios con H, una cosa más santa, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa. Por eso les decía, cómo Dios nos ve de diferente manera que nos ve el hombre, ¿verdad? Porque para Dios somos una raza físicamente pura,
moralmente sin culpa, pero no es por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice que somos un grupo de personas santas, físicamente puras. Entonces vean el concepto tan grande que Dios tiene de nosotros, ¿verdad? Luego dice que somos un pueblo adquirido por Dios. La palabra pueblo es la 2992, laos. Dice el grupo de personas, todos aquellos que son de la misma acción e idioma. Gran parte de la población reunida en cualquier parte. Y adquirido es la palabra 4047, peripoiesis, una preservación, una posesión, la propiedad de uno, la adquisición. Entonces podemos ver que también somos una población reunida aquí. ¿Todos estamos reunidos con un mismo propósito? Amén, ¿verdad? Que es de buscar, de alabar al Señor, de buscar de su palabra, de ser hacedores de su palabra. Entonces ese es un pueblo que está siendo reunido para algo en especial, que es buscar al Señor. Amén. Y luego dice que somos todos aquellos que son de una misma acción o idioma. ¿Todos buscamos lo mismo aquí? ¿Todos buscamos lo mismo o alguien viene a buscar algo diferente? Creo que todos venimos a buscar la presencia del Señor. Creo que todos venimos a buscar la palabra del Señor. Creo que todos venimos a que haya un cambio en nuestra vida, ¿verdad? El dejar de ser nosotros, el dejar de ser carne para dar paso al Espíritu en nuestras vidas. Amén. Entonces, todos esos conceptos son los que Dios tiene de nosotros. Son 5 cosas, ¿verdad? Que nos dice el apóstol Pablo. Ustedes son. Ahora vamos a decir, nosotros somos. A ver fuerte, nosotros somos. Nosotros somos. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que somos, ¿verdad? Porque ya dijimos que somos todo esto, pero vamos a ver a través de la palabra si realmente estamos viviendo esta palabra que dice aquí, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, o estamos viviendo de una manera equivocada. Aquí en Efesios 2:19, por favor. Dice la palabra del Señor. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que somos? Familia de Dios, ¿verdad? A ver, dígale al de al lado, somos familia. Somos familia. Somos familia de Dios, no cualquier familia, no la familia Pérez, no la familia López, no la familia Salazar, no la familia Hernández, ¿verdad? Somos de la familia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y todos estamos aquí reunidos como familia, con un mismo propósito y un mismo fin. Que el Señor nos hable, amén. Bueno, ahora vamos a ver. Porque muchas veces, hoy vamos a ver que, como les decía, el Señor ya nos dijo lo que somos, pero nosotros podemos tener un concepto más alto de lo que Dios quiere en nuestras vidas o un concepto más bajo de lo que Dios quiere para nosotros. Pero Dios quiere que tengamos un concepto a la medida que Dios quiere, no, ni muy alto ni muy bajo, ¿verdad? Vamos a ver entonces en Romanos 12, 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaros mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como
en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así vosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Ahora vamos a ver en este pasaje qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Vamos a ver, aquí dice, porque muchos decimos, no, es que el Señor me ha dicho que no tenga un concepto más alto de mí, de lo que debo de tener, ¿verdad? Pero ¿qué dice palabras más adelante? Dice, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener ese concepto de nosotros? ¿Mediante qué? Aquí dice, según la medida de la fe. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué concepto voy a tener de mí? No el que diga fulanito, no el que diga sutanito, no el que diga mi mamá, no el que diga mi papá, sino que por medio de la fe. Y recordemos que para nosotros la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor de nosotros? ¿Qué características tiene que ver en nosotros? Ese es el concepto que tenemos que tener, ¿verdad? Si dice que somos un real sacerdocio, pues vamos a ser un real sacerdocio. Pero ¿cómo es un real sacerdocio? ¿Cómo eran los sacerdotes? ¿Verdad? Tenían una comisión. ¿Cuál era el primer paso que tenían que hacer ellos? Consagrarse, ¿verdad? Vivir una vida en santidad, en comunión, porque como sacerdotes se podían presentar delante del Señor con pecado, con mancha. No, ¿verdad? Porque si se recuerdan, dicen que él entraba hasta el lugar santísimo y nadie más podía entrar, más que el sacerdote, porque estaba en una condición en santidad, en consagración. Entonces, si decimos que somos lo que el Señor dice que somos a través de esta palabra, pues tenemos que consagrarnos. Somos sacerdotes, tenemos que actuar como sacerdotes. Somos una nación santa. ¿Cuántos de aquí son nación santa? Ya dijimos amén. Y ahora yo les pregunto, ¿se comportan como nación santa? ¿Sí? ¿Nos comportamos como nación santa? Santa aquí en la iglesia, santa en la casa, santa en el trabajo, santa con nuestra familia. O nada más cuando venimos a la iglesia somos santos, ¿verdad? Porque muchas veces venimos y dice que cuando pasamos todos esa puerta para acá, todos somos santos. Todos tenemos esa apariencia de luz en nosotros, esa apariencia de amor, esa apariencia de bondad. Pero realmente cuando salimos de aquí, ¿qué es lo que demostramos? Esa dulzura se vuelve ¿qué? Furia, ¿eh? Dicen, ay, mi esposa es la leona dormida, ¿va? Por ahí. Pero realmente tenemos que vivir lo que el Señor dice. Somos nación santa, pues hay que empezar a ser una nación santa. Y santa es no vivir como yo vivo, no vivir en mi carne, sino dice que debemos dejar que el hombre viejo muera para dar paso a la presencia del Señor en nuestra vida. Porque eso es lo que vamos a mostrar allá afuera. Muchas veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo para otros, porque dicen, para ser cristiano como tú, mejor me quedo como estoy. Para ser cristiano como tú, que mira, veo cómo ofendes, cómo le gritas, cómo menosprecias a tu esposa y dices que eres santo, dices que eres una nación santa, dices que vas a la iglesia, ¿verdad? Pero aquí yo te veo de otra manera, te comportas de otra manera. Entonces, he ahí los choques. Somos una nación santa, amén. Hay que empezar a vivir como una nación santa, amén. Dice el Señor que a Él no le importa lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier, lo que haces un año. A Él le importa que tú día con día vivas esas misericordias en tu vida, pero que actúes conforme a la palabra del Señor. La Biblia no nos la dejó de adorno. La Biblia no nos la dejó para que si nos queremos dormir, abrimos un capítulo y ya de repente estamos bien dormidos, ¿verdad? La Biblia es la palabra del Señor, en la cual el Señor nos enseña todo lo que ustedes quieran saber. Lo pueden encontrar en la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor más eficaz, pero ¿para qué? Para comérnosla y para empezarla a vivir. Amén. Entonces, nosotros como nación santa tenemos que empezar a ser esa nación santa. Pero aquí en China, dirían allá afuera, ¿verdad? En donde nos presentemos, que vean en nosotros esa santidad de parte del Señor.
Y a lo mejor dirán, ay, es que es muy difícil. Sí, es difícil dejar hábitos, es difícil dejar costumbres, es difícil, pero en el Señor nada es imposible. En el Señor es un renuevo cada día. En el Señor dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Dice que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces, podemos ser esa nación santa. ¿Por qué? Porque dice que no vamos a vivir más nosotros, sino el que va a vivir en nosotros es Cristo. Amén. Y el vivir a Cristo es comenzar a vivir conforme a la enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús caminaba en amor, el Señor Jesús caminaba en humildad, en mansedumbre. Nos dejó tanta enseñanza, pero ¿cuánta hemos puesto por obra? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Dice que somos un linaje escogido. No somos cualquiera, somos un linaje escogido. Dice el Señor que Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan, un propósito, ya éramos escogidos de parte de Él, ¿verdad? Dice que aún desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él ya tenía una identidad con nosotros, amén. Bueno, pero como les decía, ¿cuál es el problema de nosotros como pueblo? Que muchas veces queremos ser más o muchas veces queremos ser menos o nos sentimos menos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tengamos la medida justa, amén. Entonces ya vimos que eso va a venir por la fe, el creer lo que dice Dios que nosotros somos y empezar a vivirlo, amén. Porque muchos tienen el concepto de sí, pero por lo que ven físicamente, por lo que ven a sus ojos, por lo que ven en su carne. Pero en el camino del Señor recuerden que todo es en forma espiritual. Porque muchos pueden decir, ay, es que yo tengo un buen concepto de mí, un concepto alto, porque yo soy el mejor arquitecto, o yo soy el mejor maestro, o yo soy el mejor licenciado, o allá afuera yo tengo un puesto en la policía, en la política, y por eso creen que valen, creen que son mucho. Pero dice el Señor que Él no mira como mira allá afuera, y Él mira lo que está dentro de nosotros. Entonces, no es por lo que yo sé, no es por lo que yo he estudiado, no es por lo que los puestos que he podido tener allá afuera, no. En el camino del Señor, el concepto, Él lo mide de manera diferente, amén. Dice que no es tampoco de acuerdo a lo que veo, porque como muchas veces se dan cuenta allá afuera, si ustedes ven a alguien bien vestido, las mejores ropas, las mejores joyas, el mejor perfume, y va y pide un trabajo, pero de repente va alguien más humilde, con ropas más sencillas, ¿a quién contratan? Se dejan guiar por las apariencias, ¿verdad? Y yo puedo tener el mejor vestido, puedo tener la ropa más cara, los zapatos más lujosos, puedo verme todas las mañanas en el espejo y decir, ay, qué bonita soy, ¿verdad? Qué hermosa soy, qué guapo soy. Y puedo tener ese concepto de mí a través de lo que veo, pero Dios no mira como mira el hombre. Volvemos a lo mismo. Entonces, el concepto que nosotros tenemos no es lo que yo veo, mi apariencia, porque podemos ser como esos fariseos, sepulcros blanqueados, muy hermosos por fuera, pero por dentro, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos? Porque podemos tener, como decían ahí, huesos secos, podredumbre, malicia, murmuración, tantas cosas que puede haber dentro de nosotros, pero lo que aparentamos es algo bonito, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con eso. Luego dice, no es tampoco de acuerdo a cómo yo vivo, porque pueden decir, ay, yo soy el mejor porque estoy bendecido, tengo una casa bonita, tengo carros bonitos, tengo lo que yo quiero, tengo lo mejor, pero para Dios no es eso. Entonces tenemos que tener cuidado. O muchos dicen, ay, es que yo soy la gran esposa del pastor, la más bella. Ay. Pueden decir muchos, ¿verdad? O puede decir mi amado también, ay, mi preciosa, mi chula, mi hermosa. Y yo puedo creérmelo y caminar con eso, ¿verdad? Pensando que soy la más bonita, la más hermosa, la uyuyuy, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa?
que no es así. Nosotros no tenemos que tener un concepto de nosotros por lo que dicen los demás. O nos pueden decir, ay, es que tú eras bien bonito y mira, Dios te usa mucho, y nosotros empezar a envanecernos por lo que dicen otros de nosotros. No, dice que nosotros debemos de tener el concepto que Dios quiere, no lo que la gente dice, porque la gente va a mirarnos a su vista natural, va a mirarnos a lo que ven afuera, porque igual yo puedo venir y ser la mujer más piadosa, y ser la mujer más sumisa, y ser la mujer más obediente. Igual puedo ser el hijo o la hija más obediente con papá o con mamá, y eso es lo que puedo demostrar en la iglesia, o puedo demostrar con los que me conocen, o puedo aparentar ser la familia más feliz, ¿verdad? Que no tengo problemas, y todos los que me vean pueden decir, ay, ellos son calidad, ellos son mis respetos para ellos, pero hablan por lo que ven. Pero realmente en la intimidad, en el yo de nosotros con el Señor, que es lo que el Señor ve, es ahí donde tenemos que tener cuidado. Amén. Me recuerdo de un Naamán. ¿Cuántos se acuerdan de Naamán? ¿Quién era Naamán? Era un general, ¿verdad? Y recuerdan que ese general tenía lepra, ¿verdad? Él tenía esa enfermedad en su piel llamada lepra. Pero ese general tenía un rango alto, ¿verdad? Era el brazo derecho. Y entonces él le decía, ve y tráeme esto, ve por esto, ve por el otro. Y todos lo obedecían. Y lo que él, ahora sí que como dicen por allá afuera, su palabra era la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él empieza con esa enfermedad, con esa lepra, ¿qué le dijo su siervo? Mira, ve con ese hombre, ese profeta, te puede sanar, te puede ayudar, porque es el Señor el que obra a través de él. Mas sin en cambio, él ¿qué concepto tenía de sí mismo? Tenía un concepto muy alto, ¿verdad? Decía, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo quiere que yo vaya? Que venga él, que venga, porque con que él venga y me toque y ore, yo voy a sanar. Ese era su pensamiento, eso era lo que él creía. Mas sin en cambio, en los planes y los propósitos de Dios eran otros. Era que ese hombre se tenía que humillar, era que ese hombre tenía que dejar su yo para que a través de ese siervo viniera esa bendición y esa libertad. Y luego que le dijo el siervo, ve y dile que se zambulla, que se sumerja en ese río, en ese Jordán, y cuando salga él va a salir libre, va a salir sano, va a salir sin lepra. Y que dijo, ay, o sea, ¿cómo quieres que yo me vaya a meter al Jordán? El Jordán en ese entonces, hagan de cuenta que era el río de los remedios, a lo mejor, así. Un río sucio, un río que llevaba inmundicia, un río como de aguas negras. En ese río quería el siervo que se fuera a meter ese hombre para que saliera limpio. Pero como una vez más les digo, Dios no mira como mira el hombre. Y el hombre miró y dijo, ¿cómo me voy a ir a meter ahí? Me voy a ir a ensuciar, es más, en lugar de curarme voy a salir con más enfermedades y me meto ahí, ¿verdad? Mas sin en cambio, los propósitos de Dios eran otro. Era mostrarle a ese hombre que no era por ser yo el gran general que iba a ser sanado, no era porque yo por ser el gran general iba a mandar y ese siervo iba a venir y yo iba a sanar. Incluso yo creo que ya hasta casi decía, Señor, ya sáname, ándale, ¿verdad? Queriendo mandar. Mas sin en cambio, ahí podemos ver, ese hombre tenía una estima alta, alta de él. Y Dios no quiere eso de nosotros. Vamos a ver qué es lo que quiere. Ahora dígale al de al lado, ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿Qué concepto tienen de sí mismos? ¿Alto, bajo o el correcto? ¿Qué concepto tienen? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Es que como no me contestan, ¿qué concepto tienen de sí? ¿No? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunos conceptos bajos. Vamos a Números capítulo 13, versículo 33. Y después vamos a ir al capítulo 14, versículo 1. Amén.
Dice la palabra: vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Aquí vemos que este pueblo, ¿qué concepto tenía de él? Bajo, ¿verdad? ¿Qué se creían? Como langostas. ¿Por qué? Porque veían al pueblo que tenían que ir, veían gigantes, veían personajes enormes, con características grandes, ¿verdad? Y ellos se sentían así, chiquititos, se sentían nada ante esos gigantes y decían: es que ¿cómo vamos a ir ahí? Ese pueblo está siendo gobernado por gigantes y nosotros somos tan pequeños que nos van a aplastar, nos van a hacer nada, ¿verdad? Y así mucha gente hoy en día, mucho pueblo de Dios que tiene ese concepto bajo de ellos. Muchos que dicen: ay, me siento como cucaracha. ¿Ah? ¿Sí han escuchado? Me siento como rata de dos patas, ¿verdad? Me siento que no soy nada. Es que, y muchas veces vamos a pedir trabajos, vamos incluso dentro de la iglesia, nos ponen un cargo, una comisión, pero nosotros nos sentimos tan poco, nos sentimos que no merecemos. Y eso es tener una estima baja de nosotros mismos. El pensar que somos nada, que no podemos, que no vamos a avanzar. O muchas veces a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras actitudes, cometemos tantos errores que decimos: es que yo me siento que no soy nada, yo me siento que yo no soy digno delante del Señor, yo me siento que no voy a avanzar, que no voy a poder, y se menosprecian. Y es un problema grande dentro del pueblo del Señor, menospreciarse a sí mismo. ¿Por qué menospreciarnos si Dios no nos menosprecia? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y decir: yo valgo la sangre de Cristo, yo valgo porque el Señor me ha escogido, porque el Señor me ha llamado, porque el Señor no mira como mira el hombre. Y yo pude haber sido el peor, pude haber cometido el peor de los pecados, el peor de los errores. Pero hay que creer lo que dice la palabra del Señor. Ustedes son linaje escogido, nación santa. A mí no me importa lo que haya pasado ayer, antier. A mí me importa que vengan, cambien y corrijan. Amén. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Amén. Luego dice en Salmo 22, 4, 6. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Aquí vemos a un David, a ese David guerrero, a ese David valiente, que en un tiempo en su vida, ¿qué dijo que era? Dice: soy gusano y no hombre, despreciado del pueblo. Entonces muchos aquí en la congregación y en muchas congregaciones nos podemos sentir así. Somos gusanos y a lo mejor no lo expresamos, ¿verdad? Pero nos sentimos menospreciados, sentimos que no valemos, sentimos que todo el que está al frente, atrás, enfrente de mí vale más. Pero no nos debemos de menospreciar. Todos valemos lo mismo delante del Señor. Todos los que le buscan, todos los que lo siguen, valen lo mismo para el Señor. Valen la sangre preciosa del Señor Jesús. Amén. Y entonces no podemos decir: yo no valgo, soy gusano. ¿Por qué? Porque de esa manera menospreciamos lo que el Señor nos ha dado. Amén. Luego vamos a Éxodo 4, 10 al 12. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo, sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve,
y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces, podemos ser como ese Moisés y decir, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vean qué concepto tenía Moisés de sí mismo. Y así habemos muchos en el pueblo de Dios, ¿verdad? Yo principalmente, ¿verdad? Me ministro delante de ustedes. Yo principalmente, cuando a mí me decían, ve y predica, yo decía, no, ¿yo por qué? Y yo, ¿por qué? Yo decía como este Moisés, soy torpe de lengua y soy tarda de habla, ¿verdad? Pero miren que el Señor nos hace ver que tenemos que tener un concepto diferente, no hacernos ni sentirnos menos. Dios nos ha dado una gracia a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un llamamiento a cada uno de nosotros. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿A cuántos nos ha dado ministerios el Señor? ¿Verdad? ¿A cuántos nos ha dado dones, talentos? Nos ha dado algo para desarrollarlo. Mas sin en cambio no lo queremos tomar, no queremos arrebatar esas bendiciones, pero recuerden que dice la palabra del Señor, que el cielo sufre violencia y solamente los violentos, ¿verdad? Arrebatan, los valientes. Bueno, entonces este Moisés, ¿qué era lo que hacía? Él ponía muchos pretextos para no ir a desarrollar lo que el Señor le había mandado. ¿Y cuántos de aquí hemos puesto pretexto tras pretexto tras pretexto para no desarrollar lo que Dios nos ha mandado hacer, verdad? Porque es bien bonito venir y sentarse y escuchar la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Él nos sacó de Egipto para servirle y para hacerle fiesta. ¿Y cuántos de aquí están sirviendo? ¿Cuántos de aquí no han servido? ¿Verdad? Bueno, Dios tiene un llamado para servirle también, así como ese Moisés, y nos va a llamar a servirle en diferentes áreas, porque dice la palabra del Señor que la mies es mucha y los obreros pocos. Y Dios tiene gente que le sirve desde el atrio hasta el lugar santísimo, y en alguna de esas áreas el Señor los va a poner a servir. Entonces digan, no puedo, soy torpe, no sé. Tenemos que tomar esa bendición y decirle, sí, Señor, heme aquí. Amén. Heme aquí, Señor. Entonces no tenemos que retardar más lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Tienes un llamamiento, tienes un ministerio, hay que empezar a activarlo. Hay que empezar a vivirlo y no hay que poner pretextos. Amén. Porque dice el Señor, yo voy contigo. Yo voy contigo, no vas solo, yo voy contigo, no vas solo, sal y pelea, lucha, porque yo soy el que va delante de ti como poderoso gigante, amén. Luego en Jueces 6, 13 al 15 dice la palabra del Señor, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, ¿qué otro concepto bajo podemos tener de decir, mi familia es la más pobre? ¿Cuánta gente del pueblo de Dios es gente que se siente pobre? ¿Aquí no hay ninguno de esos? Gloria a Dios. Gente que vive autohumillada. Ya ni siquiera que los demás los humillen, sino que ellos sienten eso, que todo el mundo los están humillando y se autohumillan ellos mismos. Dicen, es que yo soy la más pobre, yo soy la más torpe, yo soy la más, yo soy de lo peor. Y empiezan a declararse cosas negativas a sí mismo, pero autohumillándose, ¿verdad? Gente que camina pensando que todos los menosprecian, cuando no es así, ¿verdad? Dice la palabra en Apocalipsis 2:9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vea qué importante es esto. Porque nosotros podemos decir, soy pobre, soy el más pobre. Pero el Señor te dice,
Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A ver, dígale de al lado, tú eres rico. Tú eres rico. Ustedes son ricos, amén. Porque Dios no mira como mira el hombre, ¿verdad? Somos ricos y no estamos hablando de una riqueza natural nada más, sino de una riqueza espiritual. Dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a venir en añadidura. Entonces, si tenemos al Señor, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo decir soy pobre? ¿Cómo decir soy el más pobre? ¿Cómo tener la palabra del Señor, la presencia del Señor en nuestra vida y decir soy pobre? ¿Verdad? Pero muchas veces a causa de las situaciones, de las circunstancias, nosotros mismos decimos no tengo, no puedo, porque estamos mirando en nuestra carne y no estamos mirando a través de la palabra lo que el Señor nos dice. Dice, ustedes son ricos y no porque no vean riqueza en su casa son pobres, no, porque la riqueza proviene de mí. Si ustedes me tienen a mí, son ricos. Si ustedes me tienen a mí, son poderosos. Si ustedes me tienen a mí, tienen muchas bendiciones. Sin Dios no tenemos nada, pero con Dios tenemos todo, amén. Amén, gloria a Dios. Recíbelo, Señor. Luego dice en Jeremías 1, 6 y 7. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. ¿Cuántos jóvenes aquí se sienten menospreciados? Bueno, ¿cuántos adultos jóvenes se sienten menospreciados? ¿Sí? Pero dice la palabra del Señor, tú vales mucho, joven, tú vales mucho, jovencita. ¿Por qué? Porque yo voy contigo, porque yo estoy contigo, porque yo te he puesto, porque yo te he llamado. Porque tú eres un joven que ha vencido el mundo, tú eres un joven que ha vencido las corrientes de este mundo, tú eres un joven llamado para hacer grandes obras y grandes maravillas en mi nombre, amén. Entonces tenemos que ver que no por ser jóvenes tenemos que sentirnos menos. Los jóvenes son parte importante en el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Luego vamos a ver unos conceptos altos. Ya vimos conceptos bajos, ¿verdad? Que no debe de haber en nuestras vidas. Pero ahora vámonos al otro extremo, los conceptos altos que tampoco tienen que estar en nuestra vida. Dice Lucas capítulo 18, versículo 10 y 11. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. ¿Qué decía este hombre? Gracias porque no soy como los demás hombres. Casi decía, yo soy un hombre perfecto, yo soy un hombre íntegro, yo soy un hombre diezmador, yo soy un hombre que va a la iglesia siempre, yo soy un hombre que siempre está ahí, Señor, al pie del cañón. Mira, Señor, de mí no tienen que decir nada porque yo soy como tú quieres, Señor, yo soy tu hijo. Y se sentía perfecto, ¿verdad? Y se sentía santo y se sentía que no tenía pecado. Pero ese hombre se equivocaba, ¿verdad que sí? Porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguien que no peque? No, ¿verdad? Todo aquel que se crea santo, puro, sin mancha, no es cierto. Si aún la palabra del Señor dice, el que cree estar limpio, límpiese más. ¿Crees estar limpio? Límpiate más. Y dice que no veamos la paja del que tenemos enfrente, ¿verdad? Sino que veamos la viga que nosotros mismos estamos cargando. Porque muchas veces nuestro concepto de nosotros mismos está tan alto que creemos que somos los más puros, que somos los más luminosos para el Señor, los más buenos,
que menospreciamos a los demás y enjuiciamos a los demás. Hay muchos que se atreven a decir, y adentro y fuera de la iglesia y en todos lados, así como ese Juan, ¿verdad? Que decía, generación de víboras, arrepiéntete pecador, ¿verdad? Arrepiéntete, te vas a ir al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para decir esas palabras? ¿Verdad? ¿Quiénes somos para hablar de esa manera? Porque dice la palabra del Señor que en lo que otros enjuiciamos, nosotros mismos estamos enjuiciándonos. Nosotros mismos lo que queremos para otros, primeramente nos vendrá en juicio para nosotros. Por eso es tan malo enjuiciar a los demás. Por eso, como hijos de Dios, no tenemos que tener ese concepto alto de decir yo estoy bien delante de Dios, todos los de ahí son pecadores, todas las de ahí son pecadores y yo estoy bien delante del Señor. No. Si el Señor nos permite ver errores, nos permite ver fallas en otros, es para pedirle al Señor que su luz resplandezca en el pueblo, que sean libres, que sean bendecidos a través de la presencia del Señor en sus vidas también. Pero tenemos que tener cuidado y no tener un concepto más alto. Si la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, yo creo que todos en una u otra manera estamos siendo trabajados por el Señor. Yo creo que todos de una u otra manera tenemos cosas que entregarle al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado como pueblo, como hijos, aún como líderes. Cuán importante es ser líderes justos, líderes sabios, líderes que actúen conforme a la guianza de Dios, porque también como líderes muchas veces enjuiciamos, como líderes muchas veces decimos tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, y empezamos a enjuiciar. No es que tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y empezamos a sacar todo lo que vemos supuestamente del de enfrente, ¿verdad? Pero ¿quiénes somos nosotros para enjuiciar? No somos nadie. Si no queremos ser los primeros en tener un juicio delante del Señor, tenemos que cambiar esa actitud de ser jueces, porque juez solamente hay uno y es Dios. Amén. Luego vamos a ver en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Aquí, ¿qué concepto tenía Caín de sí mismo? ¿Alto o bajo? Tenía un concepto más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se enojó, dice la palabra del Señor, que él llevó una ofrenda delante del Señor. Y para él, para su manera de pensar, para su manera de ser, él pensaba que esa ofrenda iba a ser acepta delante del Señor. Porque dice que le llevó de lo mejor, que le llevó la grosura, la primogenitura de sus ovejas y la grosura de los mismos. Perdón, sí, ¿verdad? Sí, Abel, ajá. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Igual Caín le llevó de lo mejor, le llevó lo primero al Señor, le llevó lo que él consideraba que iba a ser lo mejor para el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor no se agradó de esa ofrenda. ¿Y qué hizo Caín? Se enojó, ¿verdad? Se enojó. Dice que se enojó a tal grado que empezó a sentir enojo con su hermano al grado de matarlo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un concepto alto de decir, yo vengo delante de ti, Señor, y mira, te traigo la mejor ofrenda, te traigo el mejor diezmo, te traigo, Señor, mi mejor tiempo para ti, mi Dios, acéptalo? Pero ¿qué pasa cuando Dios no lo acepta? Porque muchas veces venimos y decimos, Señor, te voy a servir y te voy a dar mi mejor servicio. Mira, Señor, sabes que hoy había fútbol, pero mira, prefiero venir a servirte a ti, Señor. Y mira, hoy tenía que irme a comer con mis papás, pero dejé a mis papás y te vine a servir a ti, Señor. Y creemos que le traemos lo mejor a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?
que nosotros creemos traer lo mejor, pero de repente Dios no se agrada de nuestra ofrenda. Podemos venir y servirle y pensar que fue el mejor servicio que le dimos al Señor, pero se lo dimos en la carne quizá y por eso Dios no lo tomó. Porque ¿cuántos podemos venir de casa enojados, molestos, ¿verdad? Con pecado, y muchas veces nos acercamos a ofrecerle al Señor ofrenda de servicio de cualquier tipo, pero nos olvidamos de limpiarnos, nos olvidamos de pedir perdón antes y pensamos que esa ofrenda le va a agradar a Dios. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el Señor no se agrada de esa ofrenda. Nosotros pensamos estar bien, nosotros pensamos que le traemos lo mejor, pero eso es tener un alto concepto de nosotros mismos. Amén. Ahora vamos a Efesios 4, 22 y 23. Ya vimos cosas malas y cosas, bueno, más bien cosas altas y cosas de menosprecio, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo Dios quiere que creamos y que vivamos. Dice Efesios 4, 22 y 23. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, que no tenemos que pensar con nuestros pensamientos humanos, sino que tenemos que dejar que sea el Espíritu el que obre en nuestras vidas. Y Dios quiere tres cosas. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que creamos nosotros? Que somos hijos, ¿verdad? Y un hijo tiene todas las bendiciones de la casa. Amén. A ver, aquí, ¿cuántos papás les dan bendiciones a sus hijos? Amén, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos hijos, tenemos que caminar y creer que el Señor ya nos ha dado bendiciones. Amén. Todo lo que el Señor te ha prometido, todo lo que el Señor te ha dicho, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a tener esto, tú vas a tener el otro, tenemos que creerlo, porque como hijos vamos a alcanzar esa bendición. Si como hijos te ha prometido libertad para tu familia, si como hijos el Señor te ha prometido sanidad, si como hijos el Señor te ha prometido un ministerio, talentos, un don, deben de creer que esa bendición va a estar en sus vidas. ¿Por qué? Porque son hijos. Es lo primero que tienen que creer, son hijos comprados a precio de sangre. Amén. Luego en Primera de Pedro 2:10. Dice la palabra del Señor: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor que creamos? No que creamos lo que vimos hace un momento, sino que creamos que como pueblo tenemos toda la protección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que como pueblo has recibido misericordia. Amén. Entonces, tenemos que caminar con eso en nuestra mente y en nuestro corazón, con esa convicción de que somos pueblos y como pueblos somos escogidos, somos protegidos por parte de Dios. Aparte de hijos que tienen bendiciones, también somos pueblo que camina con protección de parte de Dios. Porque ¿cuántos de aquí salimos a la calle y podemos salir confiados de que Dios es el que nos guarda, de que Dios es el que nos protege, de que Dios es el que nos provee, de que Dios es el que nos da?
¿Y por qué lo creemos? Porque somos un pueblo escogido, porque somos un pueblo que camina con una misma mente y visión, y es de seguir al Señor, ¿verdad? De alcanzar esa bendición y esa promesa, de estar un día en su presencia, amén. Luego en Efesios 2:19 dice la palabra del Señor: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces somos hijos, somos pueblo y somos ¿qué? Familia. Dice que somos familia de Dios. Y como familia tenemos una herencia. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos. Somos de la familia de Dios. Qué bendición y qué privilegio, ¿verdad? Amén. Y bueno, esa nada más era la introducción, pero ya se acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver nada más un ejemplo en la Biblia. Dice que tenemos que ser como María, la madre de Jesús. Vamos a Lucas 1:30 al 38. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le hará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces podemos ver una María que ¿qué concepto tenía? Quizá dijo: es que yo cómo voy a ser madre si soy virgen. Y empezó a meditar en su carne, ¿verdad? Porque dijo: ¿cómo será esto? Ella se preguntó. Y dijo: puesto que soy virgen, vio una condición, ¿cómo iba a poder ser madre si era virgen, si no había conocido varón, ¿verdad? Pero más sin en cambio ella dijo: está bien, Señor, pero yo creo a tu palabra, yo creo a lo que tú me estás diciendo. Heme aquí, Señor, he aquí a tu sierva. Y dice que ella aceptó el reto, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ser así, no pensar en lo que nosotros en la carne pudiésemos ser, pensando en una actitud más allá de lo que el Señor quiere que seamos. Ni menospreciándonos, sino decir: Señor, heme aquí, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad. Amén. Entonces es lo que le tenemos que decir al Señor: hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Yo digo que no tengo, pero si tú dices que soy el más rico, amén, Señor, hágase conforme tú dices. Tú dices, Señor, que tú me has llamado para ser un pastor, para ser un evangelista, para ser un maestro. Señor, yo en mi naturaleza humana, yo no lo veo así, Señor, pero si tú dices: Señor, heme aquí, yo sé que lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Dios quiere que creas que todo lo puedes. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros creamos? Que todo lo podemos, porque no es en nuestras fuerzas, sino porque es Cristo el que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y créanlo. La palabra del Señor es para creerla y para vivirla, para hacerla nuestra, aun cuando en nuestros ojos naturales sea imposible.
Para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra del Señor que al que cree todo le es posible. Y de aquí en adelante van a decir, ay, pero es que tengo que pagar la renta y Señor, me faltan 2 días y no he juntado. Eso es a nuestra vista natural. Pero para el Señor es fácil. Señor, yo no sé de dónde, pero yo sé que tú me vas a suplir, que tú me vas a dar, que tú me vas a proveer lo que yo necesito. Y entonces, en esa creencia que el Señor es el que hace las cosas, nos va a ser fácil. Porque no va a ser en nuestras fuerzas. Señor, mira, yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, pero tienes que pagar la renta el día 5, ¿verdad? Y es creer. Amén. Proveer para la familia. ¿Cuántos padres de familia salen preocupados, angustiados porque dicen, es que no hay trabajo, Señor, es que no veo cómo le voy a hacer, tengo que llevar la comida, el sustento a los míos? Y se nos hace imposible. Es para nosotros incluso estar ahí pensando y pensando y pensando y pensando qué voy a hacer. Pero dice la palabra del Señor, al que cree todo le es posible. Cristo es el que te fortalece, el Señor es el que te va a direccionar, el Señor es el que te va a mostrar por dónde, el camino, de dónde vas a obtener tú esa bendición. Es creerlo. ¿O cuántos de aquí se han quedado sin comer? ¿Cuántos de aquí ha pasado un día en el que digan, híjoles, hoy me fui a la cama con la panza vacía? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que tenemos un Dios proveedor, un Dios sustentador, un Dios que nos protege, que nos guarda y que nos da día con día. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que creer. Si tú crees que todo lo puedes, Dios va a hacer que puedas. Si tú crees que puedes mover una montaña, esa montaña, ese problema, Dios va a mover montañas por ti. Si tú crees que te remontarás como el águila, de decir, Señor, mira, he vivido cansado, frustrado, enfermo, pero si tú crees que puedes remontar el vuelo como las águilas, Dios te va a dar esas fuerzas para que no te canses, para que sigas adelante, para que, aunque tú digas, no puedo más, digas, más no vivo yo, el que vive en mí es Cristo y es el que me fortalece y es el que me da y es el que me suple. Amén. Gloria a Dios. Si tú crees que vas a dar fruto, vas a ser productivo. Todo lo que nosotros creamos en el Señor va a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a dejar a un lado la carne para dejar que el Señor actúe en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Dios es bueno, amén. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que no te creas más, que no te creas menos.